bien, es momento de cambiar de tema y tenemos que hablar de la ley para crear un registro de obstructores de vínculos familiares. Y para ellos tenemos invitado ese. Exactamente, es una de las principales cuestiones, bueno, que alberga el juzgado de familias de personas que realmente hoy no pueden ver a sus hijos por circunstancias parentales, porque uno está al cuidado de la madre o está al cuidado de del padre, y por denuncias, por cuestiones de la tardía, justamente tiene que ver con el juzgado de familia y demás, no pueden ver a sus hijos, pasa un año, pasa otro y pasa otro, y bueno, es una de las circunstancias que muchas familias viven en relación a esto. Y para hablar de una ley, la 3022, está con nosotros presente Gabriel Lerner, secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, sobre la importancia de la revinculación de los chicos y generar justamente lo que anunciaste, Flor, un registro de obstructores de vínculos familiares. Así es. Muy buenos días, Gabriel. Bienvenido a Norte Grande Federal. ¿Cómo estás? En primer lugar, hay que recordar que si bien hay derecho de las y los progenitores a tener una vinculación y una relación apropiada con sus niños y unas niñas, en virtud de la Convención sobre Derechos del Niño, del Código Civil y Comercial de la Nación, de la Ley Nacional de Protección, centralmente se trata de un derecho de los niños, de un derecho de los niños a tener vinculación y a tener contacto estrecho y recibir un trato amoroso y con ternura de ambos progenitores si no se encuentran juntos. El problema que tenemos aquí, que se vincula con lo que va a discutir la legislatura provincial, yo no pretendo tener injerencia porque es parte de las facultades de cada provincia, pero sí hacer una reflexión en torno a la ley 24270. En el año 1993, el Congreso de la Nación sancionó una ley penal que penalizó la obstrucción de vínculos y trasladó la discusión, en algunos casos de lo que antes llamábamos tenencia o visita, si hoy hablamos de régimen de cuidados o de comunicación, lo trasladó del ámbito del derecho de familia, de los juzgados de familia, a las causas penales. Y eso no dio buenos resultados, centralmente porque si lo central es escuchar y ver cómo se encuentran los niños y cómo es el vínculo del niño con cada uno de los progenitores, lo que es fundamental es que ese tema se dirima en un lugar apropiado. Y los niños deben ser escuchados, debidamente tenido en cuenta su opinión, debe haber equipo técnico interdisciplinario para resolver esto, y lo más apropiado es que esto se desarrolle en un juzgado de familia. La ley 24270 ya tiene infinidad de pedidos de derogación y no solamente del campo de la niñez o el campo sino también en el campo del derecho penal. Entonces, el registro que se está postulando para aprobar en Chaco extiende el efecto de lo que resuelva el ámbito penal. Y nosotros lo que postulamos es que haya procedimientos rápidos, orales, donde se escuche apropiadamente a los niños y las niñas y que haya intervención de un equipo interdisciplinario como corresponde en los juzgados de familia. Entonces, el tema central para mí no es tanto el registro o no, sino que resulta inapropiado extender el alcance de la ley 24270 y lo que hay que hacer es mejorar la actividad en los juzgados de familia a partir de procedimientos ágiles, orales, con mucha escucha a los derechos de los niños y a los niños y las niñas y con intervención de equipos especializados que no existen en los fueros penales y sí existen en los fueros de familia. No sé si se entiende lo que estoy planteando. Sí, en relación, bueno, a los últimos días, más precisamente en el último mes, hubieron varios reclamos aquí en la ciudad de Resistencia frente al juzgado de familia sobre la tardía participación de los juzgados, donde padres y madres se reunieron, reclamaron frente a los juzgados porque hace fácil 4 años no pueden ver a sus hijos. Una madre habló con Norte Grande Federal en la que señalaba que comenzó su juicio para poder entablar el régimen comunicacional y por falsas denuncias no puede ver a sus hijos por fácil 8 años. Es realmente un problema poco escuchado, porque tampoco que hubo tanta repercusión aquí en la ciudad y tampoco hay tanto en las provincias. Sí, yo sé que esta conflictividad existe. Ahora, si una persona hace una falsa denuncia, comete un delito, es el delito de falso testimonio. Eso ya está penalizado en el Código Penal, ya está previsto y no resuelve el problema. El problema hay que resolverlo dándole más herramientas a los juzgados de familia, un código procesal de familia, yo no conozco el de Chaco, que habilite a procedimientos orales,
rápido, donde sean escuchados los progenitores, donde sean escuchados los niños, donde emitan dictámenes los profesionales que asisten al juez o la jueza y que rápidamente se adopten allí las medidas necesarias. Si se adopta una medida con la participación de todas las partes y la escucha de los niños y con peritos adecuadamente bien formados, en el caso de incumplimiento de la resolución también está previsto el delito de desobediencia en el Código Penal. Lo que no se entiende es extender y darle más cauce al tipo penal del impedimento de vínculos, que no ha resuelto nada desde el año 93 a la fecha, donde no se escucha adecuadamente a los niños, donde no hay especialistas para resolver este problema. Es decir, yo entiendo que los temas de familia deben tener una respuesta rápida, que no se puede estar esperando años y años, salvo que haya habido una razón para el impedimento de contacto que esté debidamente fundada. Se está investigando un abuso, una violencia grave, en esos casos, lógicamente, el progenitor o la progenitora puede tener suspendido el régimen de comunicación con el niño o la niña. Pero eso no se resuelve generando un registro vinculado con la ley 24.270 de impedimento de contacto. Se trata de que funcionen mejor, con más recursos, con más celeridad y con mejores especialistas, los tribunales de familia, que son los ámbitos más apropiados para dirimir estos conflictos sin violar los derechos de los niños. Llevar a los niños a deponer en sede penal sin especialistas, sin lugares apropiados para la escucha, sin jueces preparados para interpretar las demandas de los niños, viola los derechos de los niños. Esto debe instalarse en los juzgados de familia con intervención de las áreas de niñez provinciales o locales, con debida escucha de los chicos y las chicas y con procedimientos ágiles. Yo estoy de acuerdo con que no se puede estar con indefiniciones larguísimas en el tiempo, porque no tanto porque afecta a los adultos, que los afecta, sino centralmente porque afecta a los niños. Lo que estoy poniendo en discusión es si es un juzgado penal el que debe determinar y sondear este tipo de vínculos, o es más apropiado que sean los ámbitos de la justicia de familia, que son las que está tradicionalmente preparada para dirimir este tipo de conflictos. ¿Llevaría a cabo lo que es este registro? ¿Tendrían alguna forma de inscripción, de ver algún legajo que tenga la persona previa, de alguna denuncia? ¿De qué manera llevarían este registro a cabo? Sigo volviendo a la actuación de los juzgados penales. Y yo estoy planteando, y la mayoría de los especialistas del campo de la niñez, del derecho de familias, entienden que las áreas con competencia pertinente para dirimir conflictos familiares son los organismos de niñez de las provincias, del Ejecutivo, y los ámbitos del derecho de familias. Y el tema es que este registro está desconsiderando o no teniendo debidamente en cuenta que los ámbitos apropiados son la justicia especializada en derechos de niños, en derechos de las familias, y no la justicia penal, porque eso es un enfoque distorsivo. De acuerdo al Código Penal, a la 24.270, incluso se le confieren facultades al juez o la jueza penal a determinar un régimen de visitas transitorio, y eso es inapropiado porque eso debe dirimirse en el ámbito de la justicia de familia. Si algo no está funcionando bien en la justicia de familia, debe resolverse eso, o modificando el código procesal de familia, yo desconozco cuál es el código en Chaco, o reorganizando a la competencia, al Poder Judicial en esa competencia, o mejorando la labor de los peritos o de los letrados patrocinantes, pero no ampliando la competencia del juzgado penal, que no es el que está preparado para dirimir este tipo de conflictos. Teníamos que preguntarte también un poquito acerca de la ley, Lucio, que aquí en la provincia del Chaco en esta última semana estuvo siendo muy fuerte, ¿no? Lo tuvimos a Ramón, quien vino a dar una charla, una capacitación acerca de esta ley, que también habla de la importancia de que los niños sean escuchados. Sí, absolutamente. Nosotros, desde que ya se había sancionado en la Cámara de Diputados, durante la Cámara de Diputados, entre marzo o abril del año 22 y hasta noviembre que se aprobó, hubo un trabajo muy intenso. Ramón fue con su familia un actor activo para que salga la ley,
participó el Consejo Federal de Niñez a través de algunos representantes, la Secretaría Nacional, se escuchó organizaciones y se logró algo muy difícil en este contexto político, que fue una aprobación por unanimidad de lo que ahora es la ley 27.709, que es el nombre técnico, es la ley de creación del Plan Federal en Capacitación de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Si no me equivoco, por el mes de abril o mayo, el Senado también por unanimidad convirtió en ley ese proyecto y nosotros ya empezamos a trabajar en la Secretaría, reunimos al Consejo Federal de Niñez en marzo de este año, cuando todavía no se había aprobado la ley, hicimos consultas con la Defensora Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, con sindicatos del Estado, con universidades, con UNICEF, y nosotros empezamos ya rápidamente con la capacitación a los agentes del Estado Nacional. Ya tenemos una cohorte de 2.500 agentes que está terminando la capacitación. En estos días se inicia una segunda cohorte de otros 2.500 agentes. Ya el Garrahan, el Hospital Garrahan, que es un hospital de alta influencia, ya ha inscrito en otra cohorte especial para ellos 800 agentes y vamos a hacer otra más para 1.000 agentes más. Y hemos empezado a firmar los convenios con las provincias para poder extender esta capacitación a los agentes de las provincias, dejando ya para el año 2024 el trabajo con organizaciones, con universidades, porque hay una demanda muy grande. Felizmente hay un gran acuerdo social de mejorar la capacidad de detección temprana de las violencias para que sea el conjunto de la aldea, el conjunto del sistema de protección de derechos, el Estado, las organizaciones, los que podamos intervenir rápidamente con elementos para hacer detecciones tempranas de abusos o maltratos y con una hoja de ruta y un marco normativo y conceptual que les permita a aquel que detectó situación, la enfermera en un hospital, la educadora de un centro de desarrollo infantil, el vecino, el personal de ANSES o de PAMI o del área de niñez, que rápidamente puedan ayudar a la detección y puedan reconducir eso hacia los organismos pertinentes para hacer las preguntas, los asesoramientos o si lo amerita la denuncia pertinente. En eso estamos trabajando, teníamos tiempo hasta septiembre para reglamentar la ley, le llevamos al presidente de la Nación proyecto de decreto, en los primeros días de julio estuvo presente Lucio y tuvo una entrevista con el presidente, se aprobó el decreto reglamentario, teníamos tiempo hasta noviembre para presentar el Plan Federal de Capacitación y lo presentamos a la brevedad y en agosto empezamos con las inscripciones, así que hay un compromiso muy importante del Estado Nacional y de los estados provinciales para seguir avanzando. Ya la mayoría de las provincias han adherido a la llamada Ley Lucio y seguramente en pocos meses más se va a extender la adhesión a las 24 jurisdicciones de todo el país. Gabriel, conocemos de tu arduo trabajo a lo largo del país que venís realizando con todo lo que son niños, adolescencia y sobre todo la familia, pero ¿realmente crees que las provincias están tomando conciencia de la escucha de los niños? Y sobre todo hablo de esos niños que están en lugares como hospedajes, como centros de rehabilitación. ¿Se le da la importancia que necesitan, que realmente tiene la misma persona o niño que se encuentra en su hogar? En la República Argentina, la foto de un día es que hay entre 8.500 y 9.000 chicos y chicas en hogares, residencias o casas convivenciales con medidas de separación de su medio familiar por graves situaciones de violencias o de abusos. Hay otros 1.000 chicos más que nos redondean los 9.500, 10.000 chicos y chicas en total. Hay 1.000 chicos más que están, chicos y chicas que están en familias llamadas de tránsito, en realidad se llaman cuidado de acogimiento familiar, y hay unos 6.500 chicos y chicas en todo el país que están separados de sus progenitores por medidas adoptadas de acuerdo a la legislación provincial, por el organismo de niñez de la provincia o por el juzgado de familia, que están al cuidado transitorio de su propia familia extensa, un tío, una tía. Nosotros tenemos un mapa muy específico de esto, en el Consejo Federal se han hecho acuerdos, funcionan los relevamientos periódicos de lo que llamamos niños sin cuidados parentales, funciona el registro único nominal, sabemos cuáles son las causas principales de separación de los niños del medio familiar, los tiempos hasta la resolución definitiva. Hemos puesto en funcionamiento en todo el país el PAE, el Programa de Acompañamiento para el Egreso. Cuando los chicos separados del medio familiar o que llevan mucho tiempo separados del medio familiar no van a tener oportunidad de volver a la familia de origen, no tienen familia extensa y no desean ir a un proceso adoptivo o no aparecen postulantes, se los ingresa en el Programa de Acompañamiento para el Egreso.
Hoy tenemos incluidos en nuestro país 2.500 jóvenes que ya perciben la prestación mensual hasta los 21 años de edad o hasta los 25, en el caso que estén estudiando, que han egresado de hogares y perciben todos los meses, porque el Estado Nacional a través de la CENAF les paga un subsidio mensual equivalente al 80% de un salario mínimo vital y móvil para ayudarlos en su proceso de autonomía, y otros 1.500 chicos de entre 13 y 17 años que están en hogares, que ya tienen un referente adulto que los acompaña en ir organizando su proyecto de vida autónoma a futuro y que han sido capacitados por el Estado Nacional. Esto en una articulación muy importante con resoluciones del Consejo Federal entre el Estado Nacional y las 24 jurisdicciones del país. Cuando llegamos a la gestión, había incluidos en el programa de Acompañamiento para Regreso en total 200 chicos. Hoy entre la etapa 1 y la etapa 2 son cerca de 4.000 chicos y chicas. Hace poco, además, los pibes y pibas no cobraban la UH, la Asignación Universal por Hijo, estando en hogares o residencias, y a partir de un decreto del presidente de enero de este año y un trabajo conjunto entre la Secretaría Nacional y ANSES y aprobado por el Consejo Federal, están empezando a tener la cobertura de la Asignación Universal por Hijo los chicos y chicas de hogares. Es decir, hay un trabajo muy importante de mejoramiento de las condiciones de cuidado alternativo de los chicos y chicas que están fuera del medio familiar, y además estamos trabajando para mejorar lo que llamamos la disponibilidad adoptiva. De esos alrededor de 10.000 chicos y chicas que están separados del medio familiar, hay 2.200 que ya tienen una declaración judicial de estado de adoptabilidad. Esto significa que esos chicos y chicas tienen derecho a que el Estado busque anonadadamente, con mucho compromiso, familias que tengan disponibilidad de incluirlos en su familia por el Instituto de la Adopción. Al mismo tiempo hay 2.800 postulantes, en algunos casos parejas, en algunos casos personas individuales, que están a la espera en los registros, en los 24 registros de postulante para adopción, que están a la espera de ir al encuentro de un niño o una niña para adoptarlos. El problema que tenemos es que la mayoría de esos adultos están esperando ir al encuentro de un niño pequeñito, de menos de 2 o de 3 años, sin patologías, sin grupos de hermanos, y la inmensa mayoría de los que tienen la declaración de estado de adoptabilidad son chicos de más de 4 o 5 años de edad, en algunos casos con discapacidad, con algún tipo de patologías crónicas, o son grupos de hermanos. Estamos trabajando con los registros de inscripción de postulantes y con algunas organizaciones. Quizás hayan visto algunas campañas que dicen adopten niños grandes en las redes sociales. Venimos trabajando esa política que la llamamos de ampliación de la disponibilidad adoptiva. Es decir, que aquellos adultos que quieran adoptar no imaginen que el inicio de su paternidad o su maternidad se va a iniciar amamantando con una mamadera, y pensar también que puede iniciarse esa relación a partir de planchar un guardapolvo para que el chiquitín vaya al jardín o vaya a la escuela. Es decir, pensar una adopción no solamente de bebés, sino de niños más grandes. Hay un trabajo en ese sentido, también muy articulado con muchas provincias, que empieza a dar algunos resultados. Muy bien, Gabriel. Doctor, la última ya, y nos lo despedimos porque sabemos que tiene una extensa tarea en relación a su función y con respecto a la gran cantidad de agenda, bueno, una agenda bastante extensa. Sin embargo, la última pregunta es desde su postura, desde su forma de ver, ¿cómo conoce a los juzgados de familia? ¿Cómo cree que están en este momento? Tenemos muchísimos reclamos en Santa Fe, en Chaco, en Corrientes, de padres que buscan o entienden que los juzgados de familia en esta región no están siendo, con sus actividades no tienen celeridad. Muchos de ellos, sin leer el expediente, solamente se generan con que no son competentes ante la causa. Pero sin embargo, para usted, ¿cómo ve hoy a los juzgados de familia? Bueno, en primer lugar, hacer una en la Argentina, en materia de organización de la justicia, son 24 países, es decir, la manera en que se organiza el Poder Judicial, cómo se seleccionan los jueces y las juezas, cómo se los forman, cómo se organizan los cuerpos periciales, cómo son los códigos de procedimiento, es una competencia provincial. Y por lo tanto hay muchas desigualdades y hay mucha diversidad conceptual y hay muchas desigualdades de recursos. Yo no puedo hacer una valoración genérica. Sí reconozco que hay una conflictividad importante. En muchos casos, muchas veces esto encabezado por mamás que reclaman que la justicia no actúa
adecuadamente de cara al tema de los abusos sexuales infantiles y las violencias contra niños y niñas. Y por otro lado, progenitores, algunas veces mujeres también, pero la mayoría varones, que protestan porque entienden que de manera indebida no se está permitiéndoles la vinculación con sus hijos e hijas. Es decir, este es un debate que ha crecido en los últimos años en nuestro país y prácticamente no hay ninguna jurisdicción que sea ajena. Yo entiendo que hay que revisar algunas prácticas. En primer lugar, tenemos que tener códigos procesales que tengan oralidad, porque el procedimiento escrito hace muy lenta la toma de decisiones. Tienen que ser procedimientos con audiencias orales para la toma de decisiones. Hay que prever en los códigos procesales que la escucha a los niños debe producirse bajo pena de nulidad, que no se pueden tomar decisiones sin escuchar debidamente a los niños y las niñas. Hace falta que tengamos cámaras Gesell en lo largo y ancho del país para que todos los niños sean escuchados en ámbitos apropiados. Muchas veces no hay recursos para esto y los niños no son escuchados en ámbitos apropiados. Se está extendiendo, y estamos ayudando en eso, la figura del abogado del niño o la niña, para que cuando el niño o la niña que tiene un interés en el marco de un conflicto de denuncias pueda defender sus propios derechos. Obviamente eso requiere cierto nivel de madurez, pero puede tener su propio patrocinante letrado. Otra figura que da buenos resultados en algunas provincias, no en todas existe, en una minoría, es que exista un defensor provincial de los derechos de los niños, como existe a nivel nacional. Es decir, hay muchos desafíos de mejoras institucionales y también hace falta, y es muy importante, una capacitación apropiada. Nosotros ahora, con la llamada Ley Lucio, que es la ley de creación del Plan Federal de Capacitación en Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, ya empezamos con algunas cohortes en la Administración Pública Nacional y tenemos que ir a un diálogo con el Poder Judicial para ver cómo se implementa en el Poder Judicial esta capacitación. Lo cierto es que hace falta afirmar muy fuertemente, tanto en los ámbitos gubernamentales como en los ámbitos legislativos, pero también en el Poder Judicial, la perspectiva de derechos del niño, que en algunos casos aparece un tanto desdibujada. Es decir, por ejemplo, algunas veces en estos debates a mí me dicen, pero se comete una enorme injusticia con el señor fulano que no puede ver a su hija, o con la señora María que no puede ver a su hijo. Y yo les digo, no, miren, mi punto de partida es el derecho de los niños de ver al papá y a la mamá. Es decir, el punto de partida, porque el interés superior del niño así lo indica, es que esta toma de decisiones debe ser organizada en función y partiendo de la base de los derechos del niño. No significa que los adultos no lo tengan, pero los derechos del niño están primero. No es un problema que yo lo afirme porque soy secretario de Niñez, sino que surge de nuestra propia Constitución Nacional, y hay que revisar las prácticas, como hacemos en los gobiernos también, las prácticas judiciales para reducir esa franja amplia de conflictividad que efectivamente yo reconozco que es existente, que es multicausal, que demanda de una batería de mejoras institucionales, de capacitación, de concepto, de toma de pruebas. Bueno, hay un desafío que tenemos todos por delante, hay que asumirlo, y no tanto por el reclamo de los papás o de las mamás, que es legítimo, que tienen derecho a hacerlo, sino centralmente por la voz que no estamos escuchando, y es la de los chicos y las chicas cuyos derechos e intereses están juzgándose en estos juzgados y se los suele escuchar menos de lo pertinente. Comunicarse con nosotros, de explicarnos de forma muy clara de lo que es este proyecto de ley, que realmente a todas las provincias les hace muy bien. Así que agradecerles, bueno, desde Norte Grande Federal, desde Informe Mediodía, por su atención y su tiempo de explicarlo. Les agradezco mucho, porque es muy importante que todos los noticieros tengan espacios periódicos para que se discuta y se analicen los temas de los derechos de los niños. Muchas veces esto aparece cuando hay una situación dramática, como la de Ley Lucio, o cuando hay una protesta, pero debiéramos incorporar más a menudo en la agenda pública y en la agenda del debate público de los medios de comunicación temas sobre niñez, que es muy importante, no para mi trabajo, sino para los chicos y las chicas. Les agradezco mucho. Gracias. Exactamente. Muchas gracias.